Patagonia, estamos en un territorio que me resulta absolutamente propio. No me siento ajena aquí en Coyhaique, en la región de Aysén. Me siento como parte de mi territorio, es parte de mi territorio, porque yo nací en la Patagonia, nací en Puerto Natales, crecí en Punta Arenas, crecí en Puerto Montt, volvimos a Punta Arenas, volvimos a Puerto Montt. Entonces siempre me asumí entre las identidades que uno va construyendo en términos de mis territorios geográficos y de nostalgia, como una patagónica, y lo curioso es que patagónica guión palestina, patagónica y guión árabe, una mezcla muy rara, y que tiene que ver también con lo que son las identidades que nunca son tan claras, nunca son tan, y es la gracia, digamos, ¿no? Se van alimentando, se van enriqueciendo. Pero para mí eso está es muy fuerte, es muy potente. De hecho, cuando estaba en el exilio, mis territorios de nostalgia no era la cordillera y las empanadas como la mayoría de la gente que estaba ahí, que pensaba y sufría porque se echaba de menos, sino era el mar, era el verde, eran otros espacios, eran otros territorios. Yo siento que el ser de la Patagonia marca, o sea, que la geografía marca. Marca una manera de ver, o sea, el vivir con la naturaleza tan presente, el disputarle a la naturaleza a veces, no sé, la fuerza, el medirse cara a cara con esas lluvias horrendas, con esos vientos terribles, con ese paisaje que a veces te intenta aplastar. Uno ve aquí estas montañas, estos cerros, y te aplasta. Entonces, ¿cómo sobrevivir a eso? ¿Cómo dialogas, te fascina, pero a la vez peleas contra esa naturaleza? Sobre todo no en un día espléndido como este, donde no hay ningún filtro para que el sol nos caliente, sino pienso en esos inviernos, que es lo natural en esta zona, en esta región. En la lluvia, en el frío, en la nieve, en el viento, como el libro de Leibón Coñucar, donde el viento pasa a ser fundamental, o el fuego, ¿no? Que está en los orígenes también de esta región. Hacer periodismo significa mirar, significa auscultar, significa hablar, significa no guardar silencio. Hacer periodismo significa siempre asumir de que a veces ese silencio es una señal de complicidad, no es una señal de prudencia, ¿no? Los periodistas no tenemos que temerle a la imprudencia, los periodistas tenemos que temerle a ese silencio cómplice, a la complicidad. Entonces de ahí tal vez está esa impronta o esa fama, entre comillas, que tengo de que está siempre reclamando, denunciando, pero yo creo que tiene que ver con el ser y el quehacer del periodismo, y periodismo ejercido en distintos momentos de este país, y también con el ejercer y ser ese rol que lo tengo hace un par de décadas, hace más de una década de ser profesora, de hacer clases en la Universidad de Chile, de la Escuela de Periodismo, donde el contacto con los futuros periodistas, con los jóvenes periodistas, también te hace estar siempre más alerta sobre tu profesión, sobre ese ejercicio profesional y sobre cómo eludir esas complicidades y cómo efectivamente tratar de, como decía Donoso, correr siempre esos tupidos velos para mostrar las dimensiones de la hipocresía en nuestra sociedad, que son bastante amplias. Yo creo que en términos generales este país ha cambiado muchísimo, que existe efectivamente, se ha producido un cambio cultural en un muy buen sentido, pero que todavía son las élites las que están dialogando, son las élites las que están exhibiendo sus discursos, ¿no? Y que si hay otro país que ha cambiado, donde se ha producido un cambio cultural, que es menos discriminador, que está por la justicia, que está por la democracia, que está por los derechos, digamos, de ciudadanos de todos los sectores, que está por el acceso a la justicia, o por ensanchar los límites de nuestra estrecha democracia, se asoma muy poco. Creo que en ese sentido lo que le falta a nuestro país es esa otra voz, ¿no? Que efectivamente te dé cuenta de la diversidad, de la pluralidad de otras visiones. Y aquí habitualmente lo que se impone es la visión
de hacer que los otros se asomen y no ser cómplice en ese sentido, ¿no? De solamente darle la palabra a esos sectores. Bueno, yo conozco mucho el ñire negro, no el árbol. Confieso que creía al comienzo que era voy a decirlo, uno puede también decir sus errores. Pensé que era una alga, no sabía que era un árbol. El ñire negro lo leí con mucha avidez de Heliodoro Sangüesa cuando llegó a mis manos, gracias a Mauricio, que nos mandó un mail que me llegó, ¿no? La novela se llama Almas en el Río, y bueno, me llegó el ejemplar de Almas en el Río sacada por esta editorial ñire negro, que yo veía un dibujo y por eso pensé que era un alga y no un árbol, y leí el libro y claro, era el caso de Aysén. Era el caso de Aysén recreado como yo diría una crónica de nuevo periodismo bastante bien escrita, que te da cuenta no solo del drama de algo que está ahí pendiente, de un tema pendiente no solo para la región de Aysén, también para el país, ¿no? O sea, no podemos ser un país donde el tema de los derechos humanos y de la impunidad se clausura luego del informe Rettig o del Balich o de los temas de derechos humanos cometidos durante la dictadura. El tema de los derechos humanos y de la impunidad es algo cotidiano, es algo que cualquier república, cualquier democracia se asume como algo que no se debe, en ese sentido, dejar de observar y de mirar. Y para mí el tema de Aysén, que narra este libro Almas en el Río, en mi juicio con bastante solvencia investigativa, con bastante solvencia también literaria, de Heliodoro Sangüesa, es clave para pensar y para interrogarnos sobre la calidad de nuestra democracia, sobre la calidad de nuestra justicia, sobre qué pasa que en el siglo XXI, a inicio del 2015, todavía estén esos casos dando vuelta y todavía la impunidad esté reinando en Aysén. Pienso en esas familias cuyos hijos fueron suicidados, entre comillas, ¿no? De una manera bastante brutal, en términos de que efectivamente sabemos que muchos de esos casos no eran suicidios. Yo hace muchos años que no estaba en Aysén y ahora cuando vinimos en el marco de esta escuela de temporada de la Universidad de Chile, fui al puente. Quisimos ir con otras colegas, profesoras, académicas y periodistas, y claro, me paré en el medio del puente y pensé en ese puente que era tan paradigmático, por un lado símbolo de las protestas ciudadanas de Aysén y por otro lado símbolo también de la impunidad de la justicia en la región. ¿Cómo es posible, ¿no? que esos grupos de poder que funcionan, que operan, sigan funcionando y operando en la más absoluta impunidad? Y ahí uno se pregunta por el rol no solamente de la justicia, por el rol de la prensa, el rol de los medios, por la falta de densidad en la investigación, no solo de los jueces y de los investigadores, también de los periodistas. Aquí hay periodistas en la región, los periodistas en Santiago, o sea, evidentemente nos hacemos cargo, somos todos, habitamos un mismo territorio. En ese sentido, no es un tema solamente de la región, es un tema de país, lo que ocurre aquí en Aysén, por lo menos yo lo siento así, ¿no? Y bueno, es un tema que está siendo investigado por muchos, otros periodistas se han hecho cargo del tema, sé que Heliodoro Sangüesa sigue trabajando también en él. El tema de la impunidad sigue siendo un tema en nuestro país, la verdad, y con este caso concreto aquí en la región es bastante impresionante. Hay un estudiante de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, hicieron una memoria de título también con el tema, revisitando, ¿no?, los lugares, conversando con los familiares, y sigue siendo esto algo que claramente hay que hacer algo. Y los periodistas y los escritores y los medios y la justicia y todos tenemos algo que decir y algo que hacer. Yo creo que cuando uno habla de cultura no podemos sino también hablar de educación, y cuando con un sistema de educación como el nuestro es imposible pensar en que podemos tener niveles de políticas culturales apropiadas si nuestra educación está como está, ¿no? Si hoy día justamente se intenta un cambio y una reforma porque el diagnóstico es fatal.
Y en ese sentido, lo que significa toda esa dimensión de la cultura a nivel estatal, yo creo que adolece de un problema que espero que se resuelva. Se ha planteado la necesidad efectivamente de crear un Ministerio de Cultura. Hay mucha gente que le tiene, entre comillas, miedo al Ministerio de Cultura porque siente que es dirigismo del Estado. Yo no creo que sea dirigismo del Estado, son políticas públicas del Estado para fomentar la creación, para fomentar la diversidad cultural, para fomentar el acceso y el conocimiento y el resguardo de nuestro patrimonio. O sea, yo creo que aquí es fundamental tener un Ministerio de Cultura que vea el tema cultural como un tema de país, de políticas públicas y no como un tema de fondos concursables y de recursos y de ayudas para determinados estímulos creativos y sin esa mirada de conjunto. Es un puente bastante transitado, más de lo que suponíamos. Exacto, es la hora de que la gente vuelve a casa. Bueno, pero digo que es un tema que debe ser enfrentado como un tema país, con políticas públicas y no temerle a ese ministerio. Muchos de los que reciben fondos concursables de cultura están felices de tenerlo y cuando les hablan del Ministerio de Cultura dicen no, va a haber dirigismo del Estado, por favor. Se concursa y después se dice que no se quiere. Lo otro son políticas públicas que van más allá y cuando hablamos de Ministerio de Cultura hablamos de Ministerio de Cultura con presupuesto concreto por cultura, no con fondos para repartirse, sino con un presupuesto que dé cuenta, ¿no?, de la necesidad de impulsar efectivamente acciones en las distintas regiones del país, no solamente en Santiago. Y en ese contexto está también la famosa política del libro, cuya ley la política nacional del libro que implica efectivamente también hacer un esfuerzo para el fomento de la difusión del libro y la lectura en nuestro país. Ustedes que tienen una editorial saben la importancia, o sea, no basta, puedes hacer un libro y cómo lo difundes. ¿Qué pasa con las bibliotecas? ¿Quiénes te compran ese libro? ¿Qué acceso tiene en tu propia región? El libro, por ejemplo, del Leodoro Sangüesa debía leerse, por supuesto, aquí en la región. Hay libros de historiadores locales que son fundamentales y que deberían leerse en la región y no se leen porque no está en el plan del Ministerio de Educación, etc. Bueno, esa política de fomento del libro y la lectura es algo que se supone que va a ser anunciado pronto, pero que eso, junto a una reforma profunda en la educación, ¿no?, para efectivamente restablecer un sistema de educación pública de calidad y obviamente gratuito, ¿no?, por un lado. Por otra parte, un Ministerio de Cultura con fondos nos puede hacer pensar de que podríamos ir caminando en la construcción de una sociedad con mayor densidad cultural, con mayor densidad intelectual, donde todo lo que tiene que ver con educación, con cultura, con libro, con las manifestaciones de creación, con las diferentes manifestaciones de creación, efectivamente son solventes, están estimuladas. Eso hoy día no pasa, o sea, la cantidad, al tema del analfabetismo funcional, 60% de chilenos que no entienden lo que leen, ¿no?, y eso es transversal, los de los buenos colegios, los de, entre comillas, malos colegios, y la falta de hábitos de lectura en la población, no solamente infantil y juvenil, también entre los adultos. Eso te habla más de una sociedad. Y creo que en ese sentido hay una tremenda deuda en nuestro país que tenemos que intentar de que se cumpla, que el Estado cumpla con eso. Bueno, creo que es espectacular que esta región tenga una universidad del Estado que yo espero que sea gratuita, porque no vamos a pensar que va a ser una universidad pública del Estado como son las nuestras, donde el Estado no pone casi nada, donde estamos obligados a autofinanciarnos, donde efectivamente en el caso de la Universidad de Chile, y ni hablar de las otras universidades del Estado, ¿no?, los recursos son escasos, son pocos. O sea, creo que esta apuesta, y yo la saludo esta apuesta, y creo que esta región merece, ¿no?, una universidad de gran nivel, porque sin duda que eso conlleva otros elementos, otras cosas, pasa a ser uno de los proyectos más importantes. Y a mí me encanta que sea aquí en la Patagonia, en Aysén, que se dé esta universidad. La Universidad de Chile como tutora, la Universidad de Chile no es
un latifundista que quiera expandir sus territorios. Nosotros somos una universidad que con muchas, yo diría que con gran voluntad de lo público y del amor a la República, hemos sobrevivido estas décadas, alejados de la mano del Estado, alejados de todo. Entonces, mirar a la Universidad de Chile como si fuéramos los dueños de la hacienda que se van a hacer cargo de sus territorios laterales me parece patético. O sea, significa que entre nosotros nos estamos empezando a mirar con recelo. La Universidad de Chile no lucra. Nosotros se cobra, pero se cobra sin lucro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo he escuchado algo de este recelo hacia la Universidad de Chile y solamente me puede llevar a pensar en cómo se ha privatizado hasta lo más elemental, ¿no? O sea, se ve a la Universidad de Chile como si fuéramos una competidora, una competencia para algo, como si quisiéramos sacar una mascada en esto, y no se ve como algo, es la universidad más antigua del país, una universidad del Estado, una universidad que en algún minuto tuvo sedes regionales, que se las quitaron en el año 81 junto con el pedagógico, que fue reducida su mínima expresión, pero con gran voluntad, ¿no?, de toda su comunidad, siguió sobreviviendo. Yo creo que la Universidad de Chile, que sigue siendo la más importante del país en términos de los indicadores, de su mirada sobre todo, más que los indicadores, de su mirada republicana, de su mirada de fortalecer, de su compromiso con la democracia, de sus niveles y de sus indicadores en términos de sus investigaciones científicas, etcétera, puede contribuir bastante, sin un doble discurso y sin algo guardado bajo la manga. ¿Qué podemos tener guardado bajo la manga? La Chile no tiene aquí una sede donde cobre para que estudien los jóvenes, y entonces yo me imagino que estarán preocupados las universidades que se van a ver afectadas, porque resulta que si esta universidad del Estado es gratuita, se les va a quitar, pero deberían estar contentos. O sea, fortalecer el sistema de educación pública, de universidades del Estado, con una universidad de Aysén, con el apoyo de la Universidad de Chile desinteresado. ¿Qué gana la Universidad de Chile con esto? Pero sí he sabido que hay recelo y me parece terrible, me parece lamentable. Yo creo que si no nos vemos como un todo, ¿no?, un sistema de universidades del Estado que tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros estamos aquí en esta escuela, es la primera escuela de temporada de la Universidad de Chile luego de 40 años. Nos parece que es importante esa relación donde nos enriquecemos nosotros con el diálogo, ¿no? O sea, no traemos la verdad de arriba. Aquí es un diálogo en que todos nos enriquecemos ustedes y nosotros, que finalmente somos parte de un mismo sistema. Y lo hacemos pensando que sí, que es importante establecer vínculos y diálogos, porque en el futuro va a ser muy importante, porque con las universidades del Estado pensamos también hacer la próxima escuela de temporada con alguna universidad del Estado en el norte, en Antofagasta. Pensamos ir a Magallanes y hacer una escuela de temporada con la Universidad de Magallanes en la zona, o sea, dialogar con nuestras universidades del Estado, que somos todos, y con la ciudadanía. Aquí no hay una universidad del Estado hoy día instalada como para dialogar, ahí se no la tiene todavía, pero nos parece que en el futuro podremos venir, ¿no?, a hacer escuela de temporada donde podamos dialogar con la gente que está en la Universidad de Aysén. Ese debate, yo me he enterado aquí, algunos me han comentado, me parece terrible, porque nos miran como si fuéramos una universidad privada, y no, esta es la Universidad de Chile. Aquí no hay gato encerrado. O sea, yo entiendo las desconfianzas, pero creo que aquí detrás hay intereses. Si hoy día pienso, y los periodistas somos suspicaces por esencia, es una opinión mía como periodista suspicaz, que plantear esta reserva hacia la Universidad de Chile porque alguien quiere sacar a la Universidad de Chile del camino. La pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué intereses hay detrás de este intento de sacar a la Universidad de Chile de su relación con Aysén, cuando la Universidad de Chile no lucra, no tiene intereses económicos, no tiene aquí una sede, no tiene alumnos? Yo creo que eso es interesante, yo me lo pregunto por lo menos. Eso que van a hacer, que estás haciendo, Mauricio, sobre la Isla de los Muertos, es algo espectacular que lo estamos esperando hace mucho rato. No voy a contar mucho, no voy a decir nada, tienes que decirlo tú, pero creo que, o sea, es parte de la historia de nuestro país, perdóname, una historia que está
que es desconocida. Yo recién tomé un libro ayer sobre el 41 años después del golpe, 42 años después del golpe, sobre los asesinados en Aysén, ¿no? Después de la dictadura, los desaparecidos, son 17 hombres y mujeres. Recién 41 años después se escriben sus biografías, sabemos quiénes son. Hay mucho por hacer, no solamente aquí, en Santiago también. O sea, aquí ese velo de silencio para que no se hable de ciertas cosas sigue presente. Y en ese sentido, rescatar la historia, nuestra historia reciente, nuestra historia pasada, esos hechos de la Isla de los Muertos, estos hechos del 73, los hechos de hoy día, de hace 10 años en Aysén, ¿no? Con esa impunidad frente a los jóvenes muertos, nos habla de que, bueno, que tenemos mucho trabajo por delante.